Hola a todos, mi nombre es Ana María Hernández y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la leucemia. Bueno, antes de hablar de la leucemia es importante retomar unos conceptos básicos como lo son, por ejemplo, el concepto de tejido. El tejido es el conjunto de células que muchas veces tienen forma semejante, que se agrupan para cumplir una función específica. Tenemos cuatro tejidos básicos, los cuales son el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. En este video nos centraremos en el tejido conectivo. Entendiendo el tejido conectivo es el que ayuda a soportar el epitelio, ayuda a unir y conectar tejidos, permitiendo también el paso de sustancias hacia las células y también da soporte y resistencia a los diferentes órganos. Aquí en esta imagen de la izquierda de microscopía electrónica podemos ver el contenido de un tejido plano estratificado con queratina, del cual solamente debemos identificar que el tejido conectivo es el que está debajo, separado por la membrana basal del tejido epitelial y en este caso también de la queratina. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la sangre? Básicamente la sangre es un tejido conectivo especial, compuesto por elementos formes y una matriz extracelular también llamada plasma. La célula tras la sangre transporta sustancias, ayuda a regular la temperatura corporal y a su vez es una vía de migración de las células sanguíneas. Recordemos entonces que la sangre se compone de dos componentes, que los cuales son el plasma y los elementos formes del plasma, siendo un líquido el cual contiene nutrientes, hormonas, agua y demás componentes. Y los elementos formes, que básicamente son las células sanguíneas como los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. También cuando estamos hablando de elementos formes, debemos también retomar que su producción se da mediante un proceso que se llama hematopoiesis. Esta apoya desde la producción de células sanguíneas, la cual se da en un tejido conectivo amiloide o más específicamente en la médula ósea. Cuando hablamos de eso debemos retomar unos conceptos muy importantes, los cuales son el concepto de estroma y parénquima. Que el parénquima se va a referir a la parte estructural y básicamente compuesta en la médula ósea por las arterias, las venas, los sinusoides y también es muy importante recalcar que en este ambiente estromal se va a producir unos factores como las células madre, los cuales ayudan y promueven la creación de estas células. Es por eso que este proceso es tan específico en esta parte. También tenemos la parte del parénquima, que se va a componer básicamente de macrófagos, células mesenquimáticas y fibras reticulares. Vamos a ver entonces que los macrófagos, además de hacer fagocitosis en la médula ósea, también van a promover y liberar unas sustancias que promueven la maduración de las células sanguíneas. Vamos a ver que en las células madre sanguínea y demás, esta parte parenquimal, ¿qué es lo que produce? Entonces vemos que como en la célula madre hematopoyética pluripotencial se van a unir, a dividir en dos células, cuales son el precursor linfoide común, como se ve en la imagen, y el precursor mieloide común. El precursor mieloide común básicamente se va a ir a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los monocitos también van a crear una célula llamada megacariocito, que es la que va a producir pues las plaquetas y a dividirse en otras células para formar el eritrocito. Y el precursor linfoide común es el que se va a dividir para formar los linfocitos. De los leucocitos sabemos que son elementos formes importantes para abarcar cuando estamos hablando de leucemia, ya que estos son los que ayudan en la defensa contra sustancias extrañas y potencialmente nocivas para el organismo, cumpliendo cada una un papel dependiendo del objeto contaminante que puede y también puede hacer colaboraciones reguladoras entre ellos mismos. Su valor normal en sangre va a estar entre 4.000 y 11.000 por milímetro cúbico. Aquí en esta imagen de la derecha podemos ver gráficamente en unos dibujos cómo son ellos específicamente. Entonces continuaremos con la clasificación de las células. Los eritrocitos específicamente se van a
clasificar en granulares y agranulares. Los granulares son básicamente los que presentan los gránulos de secreción regular y existen tres tipos de estos, que son los gránulos primarios o azurófilos, que contienen los lisosomas presentes en todos los leucocitos. Los secundarios o específicos, que son gránulos de secreción regulada presentes solamente en los leucocitos granulares, y los terciarios, que son gránulos de secreción regulada presentes solamente y única en los neutrófilos. Ahora sí, con estos conceptos básicos podemos hablar de lo que es la leucemia. La leucemia es la familia de cánceres que afectan la sangre y se caracterizan por el aumento de los glóbulos blancos o leucocitos, con la característica de que van a ser leucocitos inmaduros, es decir, los progenitores y no los maduros, no los leucocitos maduros. Aunque la causa no está totalmente definida, se le atribuye a que que se dan por medio de factores ambientales o genéticos. Más que todo, puede ser aguda y crónica y se puede repetir en varios episodios. Y en la leucemia los leucocitos se aumentan multiplicándose. De la población, en una porción significativa son células inmaduras que no cumplen apropiadamente su función de defensa. Aquí se aprecia. Al ser células anormales e inmaduras, su función de defensa contra infecciones no es efectiva y evitan el normal desarrollo de leucocitos. Esta patología comienza en la médula ósea, por eso también se les llama a la leucemia el cáncer de médula ósea. Y el paciente luego de la leucemia es inmunológicamente comprometido, y una vez estas células empiezan a acumularse, luego de presentar diferentes daños en órganos como el hígado, los riñones y los pulmones. La célula madre hematopoyética pluripotencial cuenta con unas características propias, las cuales en un principio tiene una proteína llamada la CD34, la cual permite diferenciarse en la sangre de las demás células sanguíneas. También tenemos la célula madre, que tiene la capacidad de autorrenovarse. Entonces puede producir a otras células madre hematopoyéticas y puede ser parte y conformar todas las células. Vemos aquí entonces cómo se divide la célula madre en todas las células. Algo muy importante es que la célula madre sanguínea no solamente está en la médula ósea, sino también, como vemos acá en esta imagen, por esos huequitos o canales puede salir a la sangre periférica. Todo esto entonces es por eso que las células madres son obtenidas de la médula ósea, y en la leucemia uno de los tratamientos puede ser, además de la quimioterapia, un trasplante de médula ósea y con este se estimula los factores generadores de colonia que le permiten al individuo receptor aumentar el número de células madre y así aumentar el número de células madres que se filtren y vayan a la sangre periférica. Junto con el aumento del número de células madre, el factor estimulante de colonias provoca la liberación de proteasas que degradan las proteínas que anclan las células madres al estroma de la médula y causa su liberación en la sangre periférica. Una vez que se libera la sangre periférica, las células madres son obtenidas a través de una extracción de sangre, una muestra de sangre y cuerdas. Una vez hecho esto, se realiza el proceso de la quimioterapia para destruir la médula ósea y todas estas células inmaduras que se encuentran allí. Luego de eso se procede nuevamente a introducir las células madre en la sangre periférica. Y estas van a viajar hacia la médula ósea nuevamente, reconstruyéndola, para así iniciar la recuperación normal del proceso de producción de células sanguíneas. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias, espero que les haya servido. Y aquí pues tenemos la bibliografía que fue tomada de las clases del profesor Jairo García Gallo de la Universidad CES y de Ross, el libro.